quien hace esto posible es el Espíritu en nosotros. Y ya Jesucristo, bajo esta visión, Jesucristo simplemente es el que hace posible que nosotros adquiramos el Espíritu y el Espíritu es el que obra esta salvación en nosotros. De esta manera, usted puede darse cuenta que el juego de estas palabras, donde usted ponga, eh, dependiendo cómo usted defina el Evangelio, Cristo pasa a ser un primer paso o Cristo pasa a ser la totalidad. ¿Es el Espíritu Santo el que finalmente se constituye en la buena noticia o es la persona de Cristo la que se constituye en la buena noticia de nuestra redención? Así que son problemas como estos que se han creado como resultado de nosotros no tener una clara visión de lo que es el Evangelio. Y luego entonces viene la pregunta, ¿se terminó la salvación en Jesús, en su vida terrena, cuando el Padre lo exaltó o cuando por fe me apropio de los beneficios de su obra? ¿Cuándo es que esa salvación se termina? ¿Puedo yo hablar de una salvación completa o tengo que todavía mirar hacia el futuro para entonces yo poder algún día confesar que esa salvación se hizo realidad? Todo depende de la manera en que usted define el Evangelio. ¿Cómo se cumple en el Nuevo Testamento lo anunciado por el Antiguo? Y ahí viene la pregunta, ¿qué fue lo que el Antiguo Testamento anunció para entonces nosotros poder estar seguros de que verdaderamente ha habido un cumplimiento en el Nuevo? ¿Qué lugar ocupa la fe en todo esto? Y esa es una pregunta sumamente importante porque por lo general se le atribuye a la fe eh, unas cualidades o características que no tiene, o un propósito que no tiene. El propósito de la fe no es salvarlo a usted. Y eso suena raro, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que usted no es salvo porque usted cree. La salvación tiene que ver con lo que Dios realizó en Jesucristo. Y la fe viene a descubrir esa realidad. La fe le permite a usted confesar esa realidad. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Pero yo quiero que usted vea, la fe, el acto de que usted crea, no se constituye en su Salvador. El Salvador suyo es Jesucristo, no es su fe. Su fe simplemente es el medio por el cual usted confiesa lo que ya se realizó, se hizo, se creó como una realidad en la persona de Jesucristo. Y de ahí otra vez viene otra de las preguntas que tenemos aquí, ¿es el Evangelio un anuncio o una experiencia? Cuando digo una experiencia, no es simplemente decir eh, algo que yo sienta, sino cuando hablamos del Evangelio, ¿estamos hablando de algo que se anunció o es algo que en mi vivir cristiano, en mi encuentro con el Señor, yo necesito entrar en una serie de pasos para entonces poder decir que la buena noticia tiene que ver con mi gran transformación? Así que son preguntas como esta que son sumamente importantes. No vamos a poder en un estudio o dos responder a todas estas preguntas. Yo le pedí a la hermana Marlene que cuando me tocara a mí, pues entonces yo tocaba los puntos en relación con el Evangelio y ustedes poder seguir entonces con lo de Lucas. Pero vamos a tener ahora dos estudios particulares en cuanto a esto, el de este sábado y el del próximo. Bien. Así que vamos a comenzar por el principio. Así que nos vamos a enfocar hoy un poco sobre Génesis y lo que está pasando en Génesis, cómo entender a Génesis, para poder entonces entender lo que viene luego. Comenzamos, a mí me encanta analizar el Antiguo Testamento y ver las promesas del Antiguo Testamento y luego compararla con el Nuevo Testamento y ver esta relación de promesa y cumplimiento. Porque la definición de todo lo que pasa en el Nuevo Testamento se encuentra en el Antiguo. Yo llamo al Antiguo Testamento el diccionario del Nuevo Testamento, eh, porque allí es donde aparecen todas estas definiciones. Y cuando usted lee el relato bíblico, como si usted va a Génesis 1, y podemos ir allá, porque básicamente casi todo lo que vamos a hablar tiene que ver con Génesis. En Génesis 1
cómo comienza y la manera en que comienza para nosotros no hace mucho sentido, déjeme decirle. El sentido en términos de que nosotros no entendemos por qué Moisés comenzó a escribir de la manera en que él escribe. Y los primeros en recibir el libro de Génesis realmente fue Israel. Israel es el primero que recibe este documento, lo lee, Moisés se los está escribiendo para ellos, y está en el contexto de la redención de Israel. Y a través de toda la Biblia nosotros encontramos esta relación entre creación y redención. Y comienza el texto diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y otra vez, esta es una introducción rara, que ha sido de gran controversia, pero nosotros no vamos a tocar eso hoy, ¿eh? No viene al caso. Eh, pero sí yo quiero decirles algo. A veces nosotros tenemos la idea de que la Biblia se escribió, bajó del cielo, se le entregaron a Moisés y nada tiene que ver con la humanidad, en términos de que es un lenguaje divino, es un lenguaje distinto y ahora nosotros tenemos que amoldarnos a ese lenguaje de ideas y conceptos que son nuevas. Dios las reveló y no es así, mi hermano. Eh, Moisés escribe en una época. Y lo que Moisés escribe, la gente de su época podían entenderlo mucho mejor que nosotros, porque habían costumbres e ideas de la época que las personas que viven en ese momento entienden lo que está pasando. Por ejemplo, en esa introducción nada más, había una idea en el mundo en que Moisés se mueve, entre los paganos, había una idea de que la creación surge por una lucha entre los dioses. Y las tinieblas son las fuerzas del mal que tratan ahora, o los dioses que tratan ahora de impedir que el otro Dios pueda crear, traer a la existencia la creación. Entonces, Moisés utiliza un lenguaje algo similar, dependiendo de la costumbre en que él está viviendo. Él ahora utiliza ese mismo lenguaje para describir lo que Dios está haciendo, de manera que puedan entender las personas que viven ya en esa mentalidad y esas costumbres, esas ideas de su época. Y Moisés lo que básicamente nos está diciendo aquí es que todos estos poderes que están representados con las tinieblas no pueden contra el Dios de Israel. Que el Dios de Israel es sumamente poderoso. Y eso es lo que viene anunciado. Si usted coge el libro de Isaías, usted va a encontrar que es esta lucha entre Jehová y los dioses. Usted coge el libro de Éxodo, otra vez. Es Jehová contra los dioses de Egipto, venciéndolos. Cada uno de estos milagros que Moisés hacía, atacaban a uno de los dioses de Egipto. Es una lucha contra los dioses. Pues en este caso, lo que resalta en todo esto es que Jehová, Dios, o vamos a usar el término que utiliza aquí porque creo que es muy significativo. Aquí se utiliza el término Dios, ¿no? El término Jehová no aparece en el primer capítulo. Y nosotros hemos hablado de eso anteriormente. Pero aquí solamente en el capítulo 1 aparece el nombre de Dios. Es en el capítulo 3 donde el nombre Jehová comienza a usarse. Pero aquí es ese nombre de Dios indicaba el poder de este Dios que Israel tenía. Expresaba su soberanía. Porque el relato nos está diciendo que todo lo que vino a la existencia, viene a la existencia por parte de Dios, el Dios de Israel, que es el que crea todas las cosas, y por lo tanto Él es el dueño del universo. Todo le pertenece a Él. Él es el soberano. Y dentro de esa creación, en eh, el versículo más adelante, cuando habla del sexto día, vamos a ver si lo encontramos rapidito, eh, versículo 26, aparece la creación del hombre. Es que hasta aquí todo lo que nosotros podemos ver en ese capítulo 1 es esta creación que Dios está llevando a cabo para entregársela al hombre. Y Dios entonces le está diciendo, Moisés está diciéndole al pueblo de Israel, este es el Dios de ustedes, este es el Dios soberano, Él posee todas las cosas, le pertenecen a Él por derecho, porque Él las ha creado.
Y luego entonces introduce al hombre en el versículo 26. Y el hombre ahora es el siervo de Jehová, es el vasallo, es aquel que Dios ha nombrado para que lo represente en esta creación. Pero Dios le ha entregado la creación al hombre. Pero el hombre, en este relato, es criatura igual que el resto de la creación. El hombre no es Dios, no es otro Dios, el hombre es simplemente una criatura. Y eso es muy significativo en todo esto, especialmente a la luz del capítulo 3. Es muy importante que nosotros lo entendamos, porque tan pronto Jehová es el Dios creador, el hombre es una criatura. Eso coloca a Dios por encima de su creación, por encima del hombre, y es la voluntad de ese soberano la que gobierna. El pecado, como vamos a estar viendo, es una rebelión contra ese estado del hombre como criatura. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito acerca del pacto que vamos a desarrollar con más detalle. ¿Se acuerda que dijimos que la Biblia es escrita en el lenguaje de los hombres? Algunos han comparado la Biblia con la encarnación, en donde hay un elemento humano y un elemento divino. El elemento divino tiene que ver con la inspiración que viene por el Espíritu y el elemento humano es el medio en que ellas llega a nosotros. Es un elemento humano. Y Dios está utilizando hombres para comunicarla con sus ideas, con sus costumbres y en el momento en que ellos están viviendo. Pues en esa época en que Moisés escribe, el concepto del pacto era fundamental. Y Moisés escribe su relato teniendo en mente eso, teniendo en mente lo que es un pacto. Ya mismo vamos a estar hablando de esto. Así que Dios cuando se relaciona con el hombre, se relaciona en términos de pacto. Un pacto es un acuerdo, en un pacto es una disposición, es algo que un soberano hace y se le entrega a su siervo para que él responda a la luz de esos términos. Vamos a, como dije, yo voy a hablar con más detalle. Lo que quiero que ustedes puedan ver es la manera en que Dios se relaciona con ellos es en términos de pacto, en términos de un acuerdo. Dios no tiene que hacer eso. Dios lo hace porque es la manera de que la criatura tenga la seguridad que el Dios que él adora es un Dios comprometido, es un Dios que va a ser fiel a él, que no le va a dar la espalda, sino que va a sostenerlo, que va a velar por sus intereses. Eso es lo que dice el pacto. Crea seguridad al hombre, no para Dios. Dios no necesita eso, pero el hombre no lo necesita. ¿Cómo yo sé que tú vas a cumplirme? Entonces, eso fue una pregunta que Abraham se hizo, ¿se acuerdan? Eh, Cuando Dios le dice que le va a dar un hijo y que va a ser heredero, Abraham dice, ¿y cómo yo sé que voy a tener un hijo? ¿Cómo yo sé que voy a heredar? Y Dios entonces le dice, para que sepas que yo voy a cumplirte, vamos a hacer un pacto. Y usted puede ver todo el ritual que se hace, que era un ritual de aquella época, en donde Dios se compromete y hace un juramento de que va a cumplir. Así que esa es la manera en que Dios se relaciona con esta criatura que, que tiene estas capacidades especiales de poder razonar y poder pensar y entrar en este diálogo con Dios y preguntarle, ¿tú vas a cumplirme? ¿Cómo yo sé que tú vas a cumplirme? Y Dios entonces, todo lo que nosotros encontramos, en particular en el Antiguo Testamento, está lleno de la doctrina del pacto. Dios se relaciona entonces en manera de pacto y en estos pactos, quien lo hacía era el rey soberano, el rey conquistador. Generalmente desde el punto de vista del tiempo en que ellos vivieron, cuando un rey conquistaba a otra nación, era ese rey soberano que había conquistado el que ahora viene y hace este pacto con su súbdito, con el que ahora era su siervo. Hace como un contrato, para nosotros sería como un contrato, en donde hay ciertas estipulaciones. Pues es el rey soberano el que establece este pacto con la criatura. Y ya dijimos por qué, para darle seguridad. Y es un pacto de lealtad y compromiso, es decir, de parte de Dios y de parte de la criatura.
De parte de la criatura se le está exigiendo que sea leal, que obedezca. Pero el pacto también, como puede ver aquí, garantiza la existencia de la criatura. Así que el pacto tiene una tremenda bendición en la Biblia, porque en el pacto lo que comunica es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que condesciende, se rebaja al nivel de la criatura y actúa como ella actúa. Es decir, actúa en esos términos del pacto para darle esa seguridad que tanto la criatura necesita para saber que su Dios le va a cumplir. Así que en la figura del pacto, nosotros encontramos aquí la gracia de Dios siendo ilustrada y su condescendencia. Así que pasa a ser como una figura de la encarnación misma. El énfasis de este pacto tiene que ver con la obediencia. Y yo quiero que ustedes tengan esto en claro porque creo que es fundamental para entender todo lo que vamos a decir en el futuro. Si usted es criatura, usted no impone las condiciones las pone su creador. Y eso suena rudo para nosotros, para muchas personas es difícil de tolerar y de aceptar, porque ellos lo comparan con estos soberanos que existen en el mundo, que son déspotas, que imponen su autoridad simplemente por el beneficio personal. A ver, hay muchas personas, por ejemplo, que tienen problemas con la figura de Dios como padre, porque han tenido un padre que ha sido un sinvergüenza, que así los ha maltratado, y entonces cuando usted les dice que Dios es un padre, ¿con qué ellos lo conectan? Con su experiencia. Así que usted tiene que romper con todo eso, y usted tiene que entonces pensar como la Biblia piensa. Este es un soberano que es el creador. Él no tenía que traer a la existencia a la criatura, la trajo para poderla hacer partícipe de todas estas bendiciones que Él le da. Así que este es el soberano, un soberano de amor que procura nuestra felicidad. Así que cuando nosotros decimos que la criatura le debe obediencia a su creador, hay unas razones de sumo peso. La obediencia de esta criatura hace posible que se mantenga recibiendo los beneficios de parte de Dios. Todo esto que Dios le ha dado. Y eso es lo que nosotros encontramos en el libro de Génesis. Aparece donde Dios le da la orden al hombre para que obedezca, qué debe de obedecer, cuáles son los resultados de su obediencia. Y luego entonces vemos los resultados de su desobediencia. Así que la obediencia es fundamental para poder entender lo que está pasando, no solamente en el libro de Génesis, sino lo que está pasando a través de toda la historia de la redención. Dios salvando al hombre. En ese sentido, el punto 3 aquí, la obediencia comienza cuando el hombre confiesa que es criatura y que su vida depende de la bondad del Creador. Ahora, nota, mi hermano, este es un principio que lo ayuda a usted a entender lo que el apóstol Pablo explica en Filipenses capítulo 2 cuando habla de Cristo como siervo. Dice que Cristo se hizo siervo. Siendo Dios, se hizo siervo. Tomó forma de hombre. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Usted sabe lo que Pablo está explicando ahí? Génesis 1 al 3. Todo lo que está pasando en particular, capítulo 3, Pablo lo está explicando ahí en Filipenses 2. Así que usted puede ver cuán fundamental es esto que estamos estudiando para poder apreciar el Evangelio. Y Pablo termina en Filipenses presentando cuáles son los resultados de Cristo, confesar que era un siervo, aceptar la posición de siervo y confesar que la vida humana solamente puede ser vivida en toda su plenitud cuando el hombre reconoce su posición de siervo. Y eso fue lo que Cristo hizo allí en Filipenses. Y termina siendo coronado a la diestra de Dios, que es lo que el hombre perdió. El señorío, el hombre lo pierde por independizarse de Dios y Cristo lo recobra confesando que Él es siervo. ¿Cuán significativo es lo que nosotros estamos estudiando? Así que la obediencia, mi hermano, es el principio básico de la relación del hombre para con Dios. Eh, es fundamental.
De ahí es donde viene, usted va a encontrar muchísimos pasajes en donde se dice, yo no quiero sacrificios. Dios le dice a Israel, yo no quiero sacrificios, no me traigan ofrendas, eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que me obedezcan. Y eso vamos a hablar más adelante un poquito acerca de esto, pero lo que yo quiero que ustedes puedan apreciar es que no son sacrificios. Dios nunca tuvo en mente que el hombre estableciera una relación con él mediante sacrificio, porque el sacrificio significa muerte y Dios es el Dios de la vida. La muerte siempre tiene este carácter negativo en la Biblia. Dios quiere redimirnos de la muerte. Así que tenemos que preguntarnos qué lugar entonces ocupa el concepto de muerte y de los sacrificios a la luz de esto que estamos diciendo. Pero ese es otro tema. Bien, vamos a ver un poquito acerca de la estructura del pacto. Le dijimos, recuerden, no se olvide, que estamos hablando de una época en particular, un estilo de cómo hacían las personas pactos en esa época y cómo Moisés cuando escribe utiliza esos mismos elementos para narrarnos la historia que tenemos aquí. Nosotros no vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con el pacto, eso no es nuestra intención. Yo lo que quiero es darles a ustedes una idea de qué es lo que está pasando, por qué es que estamos en el problema en que nos encontramos y cómo Cristo viene a solucionarnos. Y está relacionado con esto. Bien, vamos a ver un poquito acerca de la estructura del pacto. El pacto era como un documento que se hacía. En aquella época no se escribía en papel, se escribía en piedra, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene a lo que tenemos en Moisés, ¿no? Moisés lo escribe en tablas de piedra, etcétera. Pero la estructura, la forma en que está organizado, por ejemplo, los 10 mandamientos, tienen este patrón que tenemos aquí, que les voy a ir presentando. Entonces, vamos a preguntarnos si lo que este pacto, la estructura de este pacto la encontramos en ese relato 1 de Génesis. Vamos a preguntarnos eso, ¿verdad? El pacto, usted póngase en su mente como si usted tuviera delante de usted un documento, esos contratos que usted hace para comprar una casa, para comprar un carro, lo que sea. Pues eso era más o menos como un pacto. Entonces, en esa época, el pacto comenzaba con un preámbulo o una introducción. Y en la introducción, el que estaba haciendo el pacto eh, se presentaba a sí mismo. Por ejemplo, él decía, yo soy el rey tal, de tal lugar, hijo de tal. Esa era la introducción. Que en el caso de Moisés, usted encuentra que cuando Moisés comienza los 10 mandamientos, comienza diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Eh? Así que comienza Jehová presentándose en el pacto. Luego entonces viene un prólogo histórico, es decir, es una introducción en donde se describe por qué el rey tiene el derecho que tiene a hacer el pacto que él está haciendo con esos súbditos. Y en el prólogo se dice qué es lo que ese rey hizo que le permite ahora establecer este pacto, este contrato con estos siervos que él ahora tiene. Bueno, generalmente se dice en los contratos de esa época, en los pactos de esa época, usted va a encontrar que dicen, yo soy el rey tal, esa es la introducción, y yo vencí a tal rey y ahora ustedes son mis súbditos y por lo tanto ahora esto es lo que yo les digo que hagan. Esa es la forma en que ellos hacían esos pactos. Así que el prólogo histórico es la razón por la cual él hace el pacto. Entonces, después venían las estipulaciones. Las estipulaciones es lo que detallaban las obligaciones o los mandamientos que el rey ahora le imponía a sus siervos. Esas estipulaciones es lo que ellos debían de obedecer. Ahí es donde vienen los mandamientos. ¿Sí? Así que guardar el pacto era guardar estas estipulaciones. Wow. Yo creo que ya nos pasamos, ¿verdad? Bien, Estamos de paz. aunque déjenme entonces terminar esta parte. Después de las estipulaciones venían las sanciones. Las sanciones es lo que se expresan como bendiciones o maldiciones. En la Biblia usted va a encontrar eso, bendiciones o maldiciones.
Entonces, cada vez que usted encuentre esas palabritas, bendiciones y maldiciones, tenga en mente, se está hablando de pacto. Eso es siempre. Se está hablando de pacto. Y Moisés pues tiene toda una sección donde capítulo, por ejemplo, Deuteronomio 28 son bendiciones, Deuteronomio 29 son maldiciones del pacto. Y luego entonces se llamaban testigos, como pasa con nosotros cuando hacemos alguno de los pactos, aparecen testigos. Por ejemplo, en el pacto matrimonial, la pareja se casa, tiene testigos, entonces los testigos firman, ¿verdad? Pues en este caso se llamaban los testigos. Por lo general, los testigos que se llamaban en esa época eran los dioses. Es decir, las naciones paganas decían que el dios tal y tal vele sobre este pacto y de no cumplirlo, estas son las maldiciones. Y si lo cumple, ellos se van a encargar de que ustedes tengan estas bendiciones. Pues en la Biblia usted va a encontrar, por ejemplo, Hebreos capítulo 6 que dice, y Dios no pudiendo encontrar a nadie más alto que él, más grande que él, para jurar, juró por sí mismo. Así que, todo eso tiene que ver con el pacto. Y los testigos son aquellos que se encargan de testificar a favor o en contra del que hizo el pacto. Como pasa con nosotros hoy día. Los testigos son los que dicen si usted violó o no violó la ley. Pues en ese momento ellos son los que se encargan, estos testigos se encargan de decir si han cumplido o no. Por eso es que si usted lee, por ejemplo, Isaías, en Isaías, por ahí por el 45 en adelante, usted va a encontrar que Dios llama a las naciones a que sean testigos de sus dioses. Y llama a Israel y le dice, ustedes son mis testigos, que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Y son los testigos que ahora muestran la fidelidad de Jehová al pacto. Y por último, ¿dónde se depositaba el documento? El documento se depositaba en los templos de los dioses. Esa era la práctica en esa época. Así que Moisés, Dios le dice a Moisés, después que le da las dos tablas, le dice a Moisés, coge ahora estas dos tablas y ponlas en el tabernáculo, en el arca del pacto. Ahí las vas a colocar. Porque esa era la costumbre en la época y Dios está siguiendo algo que ellos conocen para que entiendan que Jehová está comprometido con ellos. Bien, vamos a tener que dejarlo hasta aquí entonces. Apenas estamos comenzando. Teníamos, queríamos comparar cómo todo esto ahora está relacionado con el Edén. Ah, déjenme ir rapidito en esto, no detenerme mucho, para que tengan una idea y podamos concluir esta parte. Cuando usted compara entonces esto con lo que pasa en el Edén nosotros encontramos que Dios se presenta como el Dios creador. Eso es lo que usted entiende al principio de la introducción del libro. Así que esa es la introducción de Dios. ¿Por qué Dios está haciendo pacto con ellos? Sabemos que Dios está haciendo pacto con ellos, o sea, 6:7 dice, más ellos cual Adán traspasaron mi pacto, es decir, de la misma forma que Israel traspasó el pacto, Adán ya lo había hecho antes que ellos. Y aparecen entonces los elementos del pacto. En este caso, los pactantes, Dios y el hombre, aparecen las condiciones del pacto. Las condiciones del pacto es obediencia al mandato que Dios le da. Le dice que si Adán obedece el mandato de no comer del árbol prohibido, Adán va a tener vida y de violarlo va a tener muerte. Así que usted puede ver las promesas que hay ahí en el cumplimiento de ese mandato. Y luego entonces aparecen las maldiciones. Una vez el hombre peca, entonces Dios empieza a maldecir, maldice a la serpiente, maldice a la mujer, maldice al hombre. Así que una serie de maldiciones que se presentan como resultado de esto. La vida ahora entonces se le dice que fueron creados del polvo y al polvo volverán. Ahora entonces se introduce el concepto de muerte. Así que usted puede ver un patrón completo y finalmente entonces se termina diciendo que Dios saca al hombre de la tierra en donde ellos moran. Algo que pasaba también en la época. Una vez se violaba el pacto, el rey venía y le decía, ustedes van a poder vivir aquí mientras ustedes me sirvan y sean fieles al pacto, ustedes van a poder vivir en esta tierra. Pero de lo contrario, venían y los sacaban y los expulsaban y los llevaban a distintos lugares del mundo. Y aquí, pues en el relato de El Edén, encontramos otra vez ese mismo patrón.
En resumen, mi hermano, la idea central de todo esto es que nosotros podamos entender que hay el problema que se ha creado por violar el pacto de Dios con el hombre. Trae la muerte, ya la vida no existe para la humanidad. eh, el hombre no ha podido obedecer a Dios y al no obedecerlo es que todas estas maldiciones ahora han recaído sobre él y la única forma de poder restaurar al hombre tiene que ver con el cumplimiento de ese pacto. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene continuamos lo que hemos dicho y si no hay preguntas relacionadas, pues entonces nos volvemos al tema. Adelante. Gracias, pastor. Sí, muy interesante. No me imaginé desde Génesis. Vamos a comenzar. Bueno, para coger justamente la idea clara, el por qué Cristo tuvo que venir, ¿no? Y para qué y dónde y todos estos puntos que teníamos al comienzo. Bien, pastor. Hay una pregunta, la amiga Mónica Solizor, nos pregunta, cuando su merced decía que demandaba de una obediencia. ¿Y qué es lo que debemos obedecer? Es la pregunta. Bien, de momento vamos a responder solamente estas preguntas, las vamos a responder en relación con la temática que estamos dando, porque yo creo que algunas de estas otras preguntas van a ser respondidas más adelante. Pero en cuanto a lo que está pasando aquí en el relato, mencioné, ¿no? Que Dios le dijo al hombre, tú puedes comer de todo árbol, pero de este no. El día que tú comas de este árbol, tú vas a morir. Así que Adán tenía solamente un solo mandamiento, no comer de ese árbol. Pero ese mandamiento ilustraba la fidelidad de esta criatura hacia su creador. Adán no tenía el mandamiento de no matar, no robar, porque esas eran experiencias que no existían. Es después que el hombre cae en pecado, que entonces Dios tiene que coger y establecer una serie de mandatos que puedan regular esta conducta, de manera que el hombre no se destruya a sí mismo. Así que en ese sentido, esos mandamientos se constituyeron en una bendición para el hombre. Pero por el otro lado, desde la perspectiva de la obediencia y de lo que el mandamiento requería, pues nosotros sabemos, ¿no? Que coloca al hombre bajo maldición y bajo juicio. Pero la finalidad es preservar la existencia humana. Así que mirando solamente desde el relato de Génesis ahora, ¿no? Más adelante, como dije, vamos a verlo desde otra perspectiva, pero en el relato de Génesis, el hombre como criatura estaba sometido a su creador, le debía lealtad y fidelidad, y esa se manifestaba obedeciendo el mandato de no comer del árbol prohibido. Ok, ok. Poco más claro. Claro, justamente nosotros estamos acostumbrados al escuchar obedecer, enseguida vamos a los mandamientos, pero es mucho más profundo aquí justamente lo que la Biblia dice, cómo comienza justamente el problema, ¿no es cierto? Bien. Sí, tenemos a mi hermano Javier, por aquí también hay otra pregunta. A ver, hermano Javier, usted levantó la mano por segunda vez, por el segundo puesto. Hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Bueno, Saúl, asumo que esto va a quedar claro más adelante, pero hago una consulta, no sé si puedes adelantar algo, de cómo un pacto basado en una relación de obediencia, que a priori, como vos aclaraste, Dios no necesitaba hacer, pero Él elige hacer eso dadas las características de la criatura que acaba de crear. Él no hace ese pacto con los peces, digamos, lo hace con las habilidades que le dio al hombre. Em, ¿Cómo eso funciona para revelar un Dios que en realidad quiere relacionarse con su creación en base a la gracia? ¿Sí? O sea, ¿cómo combinamos estos dos conceptos o cómo viene uno a servir al otro? Por eso digo que tal vez decidimos más, esperar más en el estudio, pero Sí. no podrías adelantarnos ahora. Varias cosas. Primero que uno tiene que entender que
Moisés está escribiendo desde una perspectiva, desde su situación histórica en donde está tratando de comunicarle algo a Israel en particular, pero que tiene que ver con todos nosotros, porque lo presenta en un marco no solamente del contexto de Israel, sino de todos los hombres. Y uno de los principios básicos que uno descubre en el relato es el hecho de que el hombre es criatura, otra vez. No puede existir una relación entre Dios y la criatura que no esté mediada en todo momento por el sometimiento de esa criatura sucia hacia su creador. La criatura no puede venir y decir, yo voy a vivir independiente, no quiero nada que ver contigo, cuando es el creador el que está fomentando la vida de esa criatura. La criatura no puede decir, yo voy a vivir en rebelión y voy a hacer que todo el universo que tú creaste va a ser dañado por mí. El creador no va a permitir eso, porque desde el mismo principio lo ha movido el amor. Es el amor lo que lo mueve a traer a esa criatura a la existencia. Es donde viene entonces un acto de gracia. La gracia se hace presente precisamente el hecho de que Dios le dio vida a ese ser. Dios no tenía que dársela, Dios no tenía que crearlo. Así que es un acto de la bondad de Dios el hacerlo. Pero al venir a la existencia, esa criatura, por ser lo que es, está obligada a la obediencia hacia su creador. No hay, a veces yo veo algunas personas que hablan de que la obediencia era algo opcional, si quería o no quería, que el hombre vivía en libertad, esa es la expresión que utilizan, que era, el hombre era libre. La realidad es que el hombre no es libre. Cuando utilizamos el concepto de libertad que nosotros por lo general utilizamos, ¿no? La capacidad de poder decidir qué camino yo voy a utilizar o voy a escoger sin que nadie intervenga. Eso no existe. La criatura no existe de esa manera. La criatura solamente existe por causa de su creador y para su creador y vive por los intereses de su creador. En este caso, la Biblia muestra constantemente, por eso dije, en el capítulo 3 nosotros encontramos el nombre Jehová, porque desde el mismo principio Dios quiere que nosotros entendamos que Él es el Dios del pacto, Él es el Dios de la gracia, Él es el Dios de la redención. Y ese nombre aparece después que la caída ha acontecido. Primero es solamente Dios, pero Jehová Dios aparece luego, porque trata de mostrarnos que todo esto que está sucediendo es la gracia de Dios, la gracia de Dios en la creación, la gracia de Dios en la redención, pero la criatura no puede ignorar esa gracia, no puede rechazar esa gracia y vivir independiente de Dios. Y esa independencia, vuelvo y digo, se ilustra en el hombre diciéndole a Dios, yo voy a vivir independiente de ti. Eso es un acto de rebelión. Y por lo tanto, la fuente única de bendición, que es Jehová, el hombre se ha privado a sí mismo de ella porque así lo quiso, no por voluntad de Dios. Y Dios le está diciendo, la creación mía, lo que yo he creado para la felicidad de los seres humanos, no puede existir en ese estado. Por lo tanto, yo tengo que intervenir. Así que el pecado viene a la creación de Dios para destruir la felicidad y la dicha que Dios ha querido que los hombres tengan. Y el mandato en ese sentido, yo siempre digo que eh, nosotros tenemos dos buenas palabras. Tenemos la palabra del Evangelio, que es una buena noticia, pero también la ley es una buena noticia, una palabra buena, porque sus intereses es hacer que el hombre dependa constantemente y únicamente de su creador. Así que los intereses son intereses de gracia. Yo no veo en ningún momento que nosotros separemos la gracia de todo esto. De hecho, muchas personas hacen esta diferencia entre ley y evangelio y cogen a Lutero para hacer estas diferencias que yo no creo que Lutero tuvo esa intención, pero muchos la utilizan diciendo de que en el Antiguo Testamento es ley y en el Nuevo Testamento es gracia. Eso no es cierto. Nunca ha habido dos sistemas de salvación, solamente ha habido uno. La gracia de Dios siempre ha estado presente. Y la gracia se manifiesta en el acto de la creación y se manifiesta en el acto de la redención. Así que yo no veo que haya oposición en una de la otra.
Pastor, pero en Gálatas capítulo 3 me parece que es o 4, donde dice que aquellos que están con Cristo y se alían a la ley se desligan de Cristo. Entonces, ¿cómo armonizamos allí? Claro, claro. Eh, Son situaciones distintas, otra vez. Eh, Ya. ¿Sabe? Usted no puede traer la controversia de Pablo para tratar de entender muchas declaraciones del Antiguo y aún del Nuevo. Por ejemplo, en Romanos 7, Pablo dice, la ley es santa, justa y buena. Ujú. Entonces, allá en Gálatas, dice que es fuente de maldición, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que armonizar ambas cosas. En ese sentido, lo que Pablo está ahora en una controversia contra todos estos judaizantes que intentan hacer de la ley un medio de salvación. Y Pablo le está diciendo, la ley nunca va a ser un medio de salvación, nunca lo ha sido, desde la perspectiva del hombre caído. En el caso del hombre perfecto, el hombre podía cumplir con los términos del pacto originalmente, después de la caída no puede cumplir con los términos del pacto. ¿Eh? Ok, ok. Ya, en ese sentido, claro, que Sí, justamente ya en términos de caído es diferente, no ese es el claro. medio. Ok. Sí, miren, un problema bien grande que hay, por ejemplo, es el Salmo 119. ¿Cuánto amo yo tu ley? Ella es siempre mi delicia. Y por ahí usted sigue leyendo ese salmo y es toda una alabanza a la revelación divina expresada en la ley. ¿Y cómo encaja eso con Pablo? Pues entonces es problemático cuando usted coge la controversia de Pablo y la trae ahí a David. David no está ahora luchando contra fariseos judaizantes que quieren salvarse por la ley. Simplemente David está alabando a su Dios porque a través de esa revelación le ha permitido ver muchas cosas que antes no veía. ¿Eh? Entonces, cuando él utiliza la palabra ley, yo creo que él está usando de toda la Torá, toda la revelación divina, cómo ha llegado a él y cómo él la ama precisamente porque él descubre allí al Dios de la gracia, al Dios de la misericordia, al Dios de juicio. Todo esto está descubierto en esa ley. Así que se refiere a toda la revelación divina. Ok, viendo su contexto, entonces, aquí tenemos dos preguntas o acotaciones, el hermano David y el pastor Camacho. A ver, vamos a darle paso al hermano David, quien levantó primero la mano. Muy buenos días, mis hermanos. Hermano Saúl, excelente presentación. Y yo creo que para que se pueda hacer preguntas es necesario ir a través de todas las diapositivas que nos presentaste y cada uno de los puntos muy, muy excelentes. Para nosotros quedar con un muy y buen claro entendimiento de lo que es la salvación, es necesario en este caso, como nuestro hermano Saúl es el que está presentando, para mí sería escuchar por completo la explicación y por consecuencia al final hacer preguntas. En mi caso estoy tomando notas, estoy haciendo, capturando imágenes y tengo todas las diapositivas. Pero hermano Saúl, si tú puedes, por tu gracia y misericordia, enviarnos en forma de PDF a través de WhatsApp, sería totalmente excelente. De esa manera estaríamos preparados ya para la lección que viene el próximo sábado. Y hermana Marlene, esto no se puede enseñar en dos clases. No, necesitamos 10 años para aprenderlo completamente. ¿Ok? Gracias, mi hermano. Hasta la eternidad seguiremos al lado de él, entendiendo justamente eso, ¿no es cierto? Bien, pastor Camacho. Antes de que el hermano Camacho entre, Oye, ok, ok. hermana Moni Solisor, Sí, sí, esa eh, fue la primera pregunta. Sí, sí, señor. Dígale eh, nomás. hace una pregunta sobre si los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios o han sido reemplazados en el nuevo pacto. Nosotros vamos a Ok, estar hablando de eso más adelante, así que no quiero entrar, ya. si no tenemos una base, cualquier cosa que digamos y anticipemos realmente no va a aclarar el punto. Así que vamos a esperar para Ok, ese momento. ok, gracias. Pastor Camacho. Gracias, hermana Marlene, y qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Saúl, por tu presentación. También recordando la manera como terminaste aquel debate. Magnífico. Eh, en cuanto a
el mandamiento que había que obedecer en Génesis, yo veo que no solamente era obedecer el mandamiento negativo de no comerás, es, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sino que había también un mandamiento positivo. Y este mandamiento positivo es el mandamiento de lo que yo también pudiera llamar como el mandamiento de la fe, porque en el versículo 9 de Génesis 2, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces en el versículo 16 dice, mandó Jehová Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. En otras palabras, era un mandato positivo a comer del árbol de la vida, a creer que la vida estaba solo en Dios. Mientras que cuando se comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, era como un presagio de la ley. Y yo veo aquí algo, un eco, o más bien Pablo es un eco cuando él dice, y ahora, aparte de la ley, Sí. se manifiesta la justicia de Dios. Y lo que yo veo aquí es que comiendo el árbol de la vida, se cree que la vida está solo en la palabra de Dios, en ese mandato positivo. La vida está es en Dios. Mientras que aparte, bueno, aparte de la ley está la vida. Aparte de comer del árbol del bien y del mal está la vida. Cuando uno no tiene fe en la palabra de Dios, encuentra la muerte y la muerte la trae el conocimiento del bien y del mal, porque entonces llega la ley y te da el conocimiento del mal que ahora ya hay en tu corazón. Y yo no sé si, claro, Adán y Eva entendieron todo eso, pero el Antiguo Testamento, como ya hemos visto de parte de Saúl, se entiende a la luz del Nuevo Testamento. Así que aquí hay un mandamiento negativo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras que en el mandamiento positivo se encuentra la vida, comerás del árbol de la vida. Y allí es donde nosotros también hoy vemos el Evangelio. La vida está es en comer del pan de vida, del pan, quien es Cristo, quien es el Evangelio, su sacrificio. Allí entra toda la noción de lo que Cristo quiso darnos en los sacramentos, de que el que comiere de este pan y bebiere de mi sangre tiene vida eterna. Así que allí en Génesis ya se ve la vislumbre de lo que es que la vida está solo en Cristo, en creer al Evangelio. Y es aparte de la ley, aparte del conocimiento del bien y del mal. Gracias. Gracias, pastor. Eh, Sí, Pastor Saúl. sí, todo, todo mandamiento siempre tiene un elemento positivo. De hecho, se han hecho estudios precisamente de la ley de Moisés, que generalmente se la enfoca desde el punto de vista de prohibición. Y muchos han llegado a la conclusión precisamente de que el elemento positivo de cada mandamiento domina el pensamiento de lo que Moisés está narrando, ¿no? Eh, en ese sentido, cada mandato que dice no está diciendo un sí de parte de Dios. Está enfatizando, Excelente, eh, sí. está enfatizando
el elemento de vida que Dios está comunicando a través de ese mandato. Eh, y ahí viene, cuando cogemos ese principio y lo aplicamos en el Nuevo Testamento, que yo creo que Pablo lo hace, Pablo dice que Cristo se convierte para unos en olor de muerte para muerte y de vida para vida. ¿Cómo es Pues, posible que ajá, una sola sí, persona pueda convertirse en dos cosas distintas? Bueno, precisamente se convierte porque todo depende de cómo tú te acerques a ese Cristo. ¿Sí? Te estás acercando eh, para rechazar lo que Dios te está dando en él, entonces eso se te convierte en olor de muerte para muerte. Pero cuando te acercas a él, eh, bajo el propósito de Dios y lo que Dios desea comunicarte en él, él se convierte en vida para vida. Y por eso también una de las cosas que yo decía, ¿no? Que la ley se convierte en una buena palabra, siempre ha sido una buena palabra, como Pablo dice, es buena, santa, es justa. santa, justo bueno. El problema es que Pablo dice, se convirtió en muerte para mí. Eh, Ajá. entonces se No. convierte en muerte para muchos que se Ujú. acercan a ella en procura de una justicia que no pueden tener en ella. Pablo en otro lugar, creo que en Tito, dice, en Timoteo, dice que la ley es buena si se utiliza legítimamente. ¿Eh? Es que no es legítimo el tratar de justificarte por ella porque no vas a poder encontrar en ella nada que te justifique. Y nuevamente recuerde que cuando estamos utilizando la palabra ley, nosotros cometemos el error de pensar que se refiere a mandamientos legales. No es solo eso, en la Biblia es la Torá y la Torá es toda la revelación de Dios, en particular ese Pentateuco que tiene esta historia de Génesis, la historia de Abraham, y Pablo cuando habla de la justificación por la fe es una cita de la Torá, de la ley, ¿eh? Porque la ley contiene ambas cosas, contiene prescripciones donde Dios está presentando los términos de su pacto y a la misma vez contiene las promesas que nosotros encontramos. Bueno, sí, tratando de entender todo eso, hay una pregunta en cuanto puntual. Allí justamente hablando del pacto, decía que el pacto garantiza la existencia de la criatura. ¿Nos podrías explicar un poquito más esto? ¿Se refiere a la criatura en este caso de Cristo o hablando del ser humano? Estoy hablando hasta ahora, nuevamente, no nos anticipemos al Evangelio A todavía. Cristo, ok, ok. Estamos, en este momento estamos hablando de una criatura perfecta, ¿verdad? En donde Dios se está relacionando con ella. Estos, Adán, estos son los términos, es aquí, antes, Adán. antes. Entonces le presenta a su demanda, en este caso, ¿no? Cómo él expresa la fidelidad a su rey. Tenemos que pensar en esa categoría, ¿no? De la época en que se está viviendo y estas imágenes que se están utilizando, Jehová como el soberano, como el rey. Y entonces ahora se relaciona con Adán, que Dios lo constituye en su rey, en la tierra, que le ha entregado el dominio de todas las cosas. Entonces le dice, mira, dentro de mi gobierno esto es lo que yo te pido que hagas. Tú muestra tu fidelidad a mí, no comiendo del árbol de la vida y a la misma vez, como el hermano Haroldo estableció, Dios le está diciendo, tu felicidad se encuentra precisamente en mí, que se expresa a través de cómo Dios lo alimenta, cómo Dios lo sustenta, todo lo que él recibe es por esa bondad y gracia de Dios. Él no ha hecho nada. Y es una de las cosas que uno descubre, por ejemplo, en el relato de Génesis, en este primer capítulo, es que Dios no creó al hombre en el primer día. ¿Por qué? Bueno, Dios no lo creó para que el hombre nunca se jacte de que ha aportado algo a lo que él tiene. Todo lo que él recibe, lo recibe por voluntad de Dios. En el momento en que Adán abre sus ojos, él los abre ante una obra concluida de parte de Dios para que él la disfrute. Amén.
Amén. Amén. Bien, entonces, bueno, la mayoría del grupo que estamos aquí justamente hemos sido adventistas y conocemos de cuando menciona de obedecer, enseguida nuestra mente va a eso que vivíamos acostumbrados a los 10 mandamientos, ¿no? Pero como su merced expresa aquí, no es solamente eso, ¿no? Antes de que existiera esos 10 mandamientos, estamos ya viendo cómo Génesis comienza con un mandato allí a obedecer la voz de Dios, donde le dice no coman de esto, ¿no? Entonces, esto es necesario para entenderlo con respecto a ese obedecer que no es directamente a esos mandamientos ni lo que hoy en día el cristiano hace después, ¿no? Sino más bien ese origen donde, donde nos lleva a entender cómo comienza el problema y por qué tiene que venir el evangelio, ¿verdad? Exacto. Y lo otro es, las personas cada vez que hablan o piensan en el concepto de ley, lo separan de Dios. Eh, cuando hablamos de ley en este contexto, es la voluntad de Dios revelada para el hombre. La voluntad de Dios revelada para el hombre. ¿Qué es lo que Dios desea para su criatura? Para que sea feliz. ¿Cómo Él la guarda? Pues todas estas cosas definen a Dios mismo. Dios es lo que es, dice lo que dice, porque Él es lo que Él es. Es decir, Él es un Dios recto, un Dios de absoluta perfección, y por lo tanto todo lo que salga de sus labios está determinado por su perfección moral, por el amor que Él tiene hacia su creación, por la felicidad que Él quiere que su creación tenga. Él no hizo un mundo para hacerlo desdichado, Él hizo un mundo para hacerlo feliz. Así que todo lo que Él hace, nosotros tenemos que partir de esa premisa. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, persigue la felicidad del hombre, que Amén. después de la caída, el caos ahora reina en la creación y por lo tanto ahora nos encontramos en serios problemas en cuanto a la justicia se refiere, en cuanto a la obediencia se refiere. Eso es algo que vamos a tocar luego. Pero hasta aquí, lo que nosotros podemos descubrir es que el Dios que nosotros adoramos es un Dios bueno, es un Dios que procura nuestra felicidad y cada cosa que sale de su boca persigue ese propósito. Entonces, la hermana Moni preguntó otra vez, ¿no? Necesito saber qué debo de obedecer. Mire, el más grande mandamiento, Jesús lo dijo, el más grande mandamiento es que usted le crea a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? En la revelación, Dios dice, lo que acabamos de señalar, Dios dice que Él quiere su felicidad. Él quiere redimirlo del caos y que la solución a ese problema es Él. Y que si esa es la solución, Él es el problema, nosotros necesitamos creerle a Dios. Así que el primer mandamiento es creer a Dios, que es la sustancia de cualquier otro mandamiento. Es la manera en que nosotros nos relacionamos con el resto de los mandamientos es partiendo precisamente de eso. Por eso es que el primer mandamiento, cuando Jesús pregunta, ¿no? O la pregunta es, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, porque es en el descubrimiento de quién es Dios. Este es el Dios que nos ama. Y lo vemos manifestándose en la redención de Israel, en la esclavitud, en la paciencia que Él tiene con ese pueblo que merece destruirlo, pero a pesar de eso, Él otra vez les extiende su gracia, su misericordia, no los destruye. Y entonces Dios se viene manifestando de esa manera. Entonces, en el primer relato de Génesis, lo que nos está diciendo es, miren cuánto yo los amo a ustedes. Les he creado un mundo donde ustedes no tienen que pasar necesidad. Les he creado un mundo donde no hay sufrimiento. Todo es perfección, al punto que Dios dice que Él puede descansar. Y eso es un detalle interesante en el relato. Por qué Dios puede descansar? Porque no hay nada más que hacer. Ya Dios hizo todo para que el hombre fuera feliz. Ahora, tan pronto se introduce en el relato del capítulo 2 y 3, se introduce el pecado, el reposo de Dios desapareció también. ¿Por qué? Porque ahora Dios tiene que volver a trabajar. Ahora Dios tiene que volver a llevar esa creación a la felicidad original que tenía. Así que todo lo que está pasando en el mundo
persigue eso, mi hermano. Por eso, vuelvo y repito, Dios nunca nos dice o nos manda a hacer nada contrario a la felicidad. Siempre es promoviendo la dicha del ser humano. Que nos, Amén, qué hermoso. por nuestra visión nosotros cambiamos todas las cosas, sí, ciertamente que sí, pero Dios tiene siempre, cuando usted ve algo, hay cosas que usted va a encontrar en la Biblia, y esto no es asunto de legalismo, usted va a encontrar en la Biblia vamos a coger un mandamiento ahí rapidito, el del matrimonio, porque es uno de los mandamientos, déjeme decir, cuando Pablo empezó a hablar de los mandamientos que mostraban la carnalidad del hombre, Pablo citó el mandamiento no codiciarás, ¿verdad? Bien, Eh, sí. pero, pero coge el mandamiento que tiene que ver con el matrimonio, ¿verdad? O toda la enseñanza en relación al matrimonio. El matrimonio es uno de las experiencias humanas que más revela la carnalidad y la maldad que hay en nuestros corazones. Usted se puede creer lo mejor del mundo, pero cuando se casa, usted se descubre cuán malo es. Porque empiezan las luchas, empieza usted ve los defectos del otro, viene la justificación. Mire, yo he pasado, ¿cuántas veces yo no he aconsejado a pareja? Y siempre, mi hermano, siempre el otro es el malo. Es un acto de justicia propia tremenda. Eso hace el matrimonio hace que usted se descubra. Eh, pero si usted coge el mandato del Señor, el mandato dice, el hombre debe de amar a su mujer, la mujer debe respetar a su marido. Ahora, yo le voy a traducir eso en otro lenguaje. Dele gracia a su esposo o dele gracia a su esposa. ¿Usted sabe cuán difícil es eso? Pero le muestra a usted qué es lo que Dios desea para su felicidad. Si nosotros aprendiéramos a hacer todas esas cosas como Dios las dice, nosotros no viviríamos en la miseria que estamos viviendo. Pero todo muestra cuán malos somos, eso es Ya todo. estamos con consecuencias. Pastor, ahí el hermano Ronald también pone acerca del Romanos capítulo 5, donde dice justamente que eso que hizo Adán pasó a todos, ¿no es cierto? Romanos 5:12. Sí, de eso vamos a hablar más adelante también. Ok, más Sí. adelante, mi Sí. hermano Ronald. De Así hecho, que, porque déjeme decirle algo, esos primeros tres capítulos de Romanos son esenciales para entender Romanos 5, perdón, de Génesis. Los primeros tres capítulos de Génesis son esenciales para entender Romanos sí, 5. sí, sí. Porque Romanos 5 hace una serie de declaraciones que muchos las interpretan de una manera y otra porque ignoran lo que está pasando aquí en Romanos 5. Por ejemplo, el concepto de la representación está en Romanos 5 o no está en Romanos 5. El concepto de la imputación está en Romanos 5 o no está. Está en Génesis 3 o no está. Entonces, uno puede, generalmente yo los comparo uno con el otro para poder apreciar qué es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Ok, gracias, pastor. Se nos está acabando el tiempo. De pronto yo podría concluir aquí justamente es que Dios quiere y establece. Dios establece un pacto, ¿no es cierto? No lo había visto desde el Génesis, lo había visto ya con la ley ceremonial, pero aquí está desde el Génesis estableciendo ese pacto a que haya obediencia o dependencia, podríamos decir, de Dios como creador, ¿verdad? Entonces, creo que vamos quedando por allí. A nuestros amigos que están en la línea. Si tienen algunas preguntas durante la semana pueden ir anotando y si es posible pueden pasármela. Podríamos ir, Pastor Saúl, no sé si podríamos ir haciéndolo en el grupo de estudio, ¿verdad? Preguntas con respecto a todo esto, ir entendiendo un poco más. Sí, sí, claro, y yo le agradecería, ¿no? Porque mi intención es tratar de ayudarlo, que usted comprenda mejor todo esto. Mi persona pues está más acostumbrada a pensar más de forma teológica, entonces yo tengo que bajarme un poco y tratar de comunicar las ideas mejor. Si usted entiende que hay algo que no ha podido captar y alguna palabra que no se haya definido para usted correctamente, que usted no la puede entender, pues déjenmelo saber para así yo buscar formas de comunicarle mejor. Explicarlo. Yes. Así es.
Sí, 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 porque para nosotros es nuevo todo esto, entonces sí, nos rompe la cabeza. Bueno, muy bien. Pastor, pónganos la canción primera que puso para irnos despidiendo con esto luego de la oración, ¿ya? Por favor. Para todos mis hermanos, meditemos en la letra y que Dios les bendiga. Muchas gracias también por conectarse y estar en esta clase especial que hemos buscado justamente con esto del Evangelio. Un momentito. Ahora que el tiempo se ha cumplido, su justicia Dios ha manifestado. Aparte de mi obediencia a la ley, testificada por Moisés y los profetas, la justicia de Dios hecha presente en la fidelidad de Jesucristo, de la que disfruta todo creyente, de justicia desprovisto. Oh, bendita justicia en él revelada, obediencia única, toda suficiente, que en su cuerpo ha sido creada para pecadores exclusivamente. Ante el trono de Dios no hay diferencia. Todos son culpables en su juicio. Todos recibieron el pecado por herencia y de su gloria están destituidos. Oh, bendita justicia en él revelada, obediencia única, toda suficiente, que en su cuerpo ha sido creada para pecadores exclusivamente. Pero por su sola gracia Dios justifica, porque en nosotros dignidad no encuentra al mirar la perfecta vida de su Hijo en pago infinito de nuestra expiación. Oh, bendita justicia en él revelada, obediencia única, toda suficiente, que en su cuerpo ha sido creada para pecadores exclusivamente. Gracias. Vamos a pedirle al pastor Camacho que nos despide en oración, por favor. Gracias, Padre, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el momento que la fe nos despertó,
vimos a Cristo, tu nueva creación, en quien ya habías suplido todo lo que necesitamos para vivir justa y rectamente ante ti por medio de Él, nuestro representante. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Estas cosas, Señor, nos ayudan a vivir con confianza en las tormentas de la vida. Sabemos que tú eres el primero que prometiste enviar a tu Espíritu para recordarnos de estas cosas, por lo cual limpia nuestra memoria para escuchar su voz y que claramente nos dice, por mi sangre derramada en la cruz, tus pecados han sido perdonados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes que se nos vayan todos, qué pena, algunos ya se nos desconectaron, pero agradecerles a todos ustedes su presencia. Gracias a Dios por el estudio de esta mañana. El pastor Saúl nos ha dejado picados, nos ha despertado el interés, así que todos invitados, no se pierdan, la próxima semana vamos a continuar con este estudio. Hicimos una pausa con el estudio de Lucas, que lo vamos a retomar, pero unas pausas activas que creo que a todos nos hace bien con este tema tan interesante. Así que les esperamos la próxima semana. No se pierdan. Qué pena, no voy a poder nombrarlos a todos, pero gracias por elegir conectarse a este canal y gracias por estar todos presentes. Así que les esperamos a todos la próxima semana. Cuídense mucho y que el Señor me los bendiga y que tengan un lindo fin de semana. Les Gracias. esperamos la próxima semana. Gracias a Gracias, todos. hermano. Y si puedo Gracias, poner Pastor Saúl. aquí un comercial para la reunión de esta tarde. ¿A qué Eso iba a decir, horas? sí, pastor. ¿A qué horas es 5, hermana Moni o hermana Marlene? 5 de la tarde, 5 de la tarde. Y, Tenemos el estudio de Romanos, capítulo 4 tenemos hoy, ¿no? sí, y 6 de la tarde, hora este de Estados Ah, Unidos. ya. Ah, ya. Ok, ok. No se lo pierdan en la tarde y la próxima semana por a esta misma hora en este mismo canal. Chao, chao, cuídense. Saludos, Que Dios les bendiga. bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, saludos. Bendiciones.